es algo controversial que ha surgido o que nos hemos enterado en estos días. Si me va a dar, si me va a dar, ¿lo has oído? Porque un día veníamos mi esposa y yo solos de Carrizal y platicando con ella acerca de los tiempos difíciles que estamos viviendo y la muy difícil situación de que podemos perder a algunos hermanos por tener cerrado nuestro local. Es un riesgo y yo entiendo que si en otras iglesias se están reuniendo y te invitan y te gusta, tal vez te perdamos, pero qué difícil decisión de abrir el local, sobre todo en una ciudad como Jalapa que está en rojo. En rojo nadie tiene permitido abrir, pero bueno, algunas personas piensan que lo pueden hacer. En eso ella me hizo una gran pregunta y me dijo, algunos hermanos dicen que ellos tienen abierta su iglesia, pues si les va a dar, que les dé. Pero hay gente que ha muerto. Dicen ellos que ya les tocaba. Porque si Dios tiene el control, Dios permitió que murieran. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas ante este argumento que parece bíblico? ¿Es Dios omnipotente? Claro que es Dios omnipotente. ¿Él sabe lo que hace? Claro que Él sabe lo que hace. ¿Cuándo decide que vivamos o que muramos? Es Dios el que lo decide. ¿Verdad que parece tan bíblico? Entonces, yo en ese momento yo no supe qué contestarle. Le dije, no sé, déjame pensar. Nunca, escúchenme bien, nunca imaginé que la situación con esta filosofía fuera tan delicada. Es un verdadero peligro espiritual que no vemos, porque queriendo demostrar su soberanía, en realidad la negamos. Mira lo que dice Judas 1:4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes han entrado? Hombres encubiertos con ideas impías. ¿A dónde han entrado? A la doctrina cristiana, a la mente y al corazón de los creyentes. ¿Qué es lo que han hecho mal? Que han convertido en libertinaje la gracia. Niegan la soberanía de Dios y de Jesucristo. ¿Esto toma por sorpresa a Dios? No, desde luego que no. Son hombres desde antes destinados para esta condenación. ¿Esto lo tomó por sorpresa? No, absolutamente que no. Son los lobos rapaces de quienes nos advierten Jesús y Pablo en Hechos 20:30. Y de vosotros mismos, de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En la misma iglesia es donde surge la apostasía. En la iglesia que un día declara su fe en Cristo, ahora se levantan hombres que hablan cosas perversas con el único fin de arrastrar a los discípulos. Yo estoy seguro que tú no niegas la soberanía de Dios. ¿Verdad que tú sabes que Dios es soberano? ¿Tú niegas la soberanía de Cristo? No, para nada. ¿Cómo cree, pastor? Mi Dios es soberano. Bueno, déjame decirte que la soberanía de Dios significa que Dios es el responsable de crear y sostener todas las cosas. Dios es el responsable de crear y sostener todas las cosas y que estableció las leyes y los límites de su creación.
como Él quiso. Si queremos entender la soberanía de Dios, debemos aceptar que Él estableció las leyes y los límites de su creación como Él quiso, como Él quiso. Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Los cristianos que en semáforo rojo llenan las iglesias declaran creer firmemente lo que dice Isaías 46:10. Ah, sí, yo creo lo que dice Isaías 46:10, pero en realidad distorsionan la gracia de Dios, convirtiendo su fe en libertinaje, como ha advertido Judas, ¿verdad? Creen que son libres de transgredir los límites de las leyes de Dios y los límites de su creación. Usan muy bien la muletilla, si me ha de tocar, que me toque. Porque mi fe me permite reunirme en mi iglesia con mis hermanos, porque no tengo más autoridad que a Dios. Actitud impía que ofende la naturaleza de Dios. ¡Wow! Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que mis amigos cristianos que hoy se reúnen en sus iglesias, a pesar de que Jalapa está en semáforo rojo, queriendo demostrar su confianza en Dios, lo acusan injustamente de darles licencia de desobedecer, y la famosa frase, Dios tiene el control y si me he de enfermar, que me enferme. Con esto atacan su naturaleza. Dios es soberano, pero entonces, ¿por qué no detuvo a Adán en su caída si sabía las horribles consecuencias que afectarían la creación? Dios es soberano, claro que es soberano. Entonces, ¿por qué no intentó detener a Eva o detener a la serpiente? Porque también, como los hombres de quien habla Judas, desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. ¿Por qué no detuvo al celoso Caín que mató a su propio hermano? Por la misma, escúchame bien, por la misma razón que no detuvo el surgimiento del COVID, ni la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ni la bomba atómica sobre Hiroshima, o la maldad de tu jefe que te despidió. Dios está comprometido con Él mismo a cumplir su palabra para su propia honra y gloria. Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. La mano de Dios sigue extendida, no se ha cortado su mano, y ahora veremos si se cumple su palabra o no. Eso que estas personas que desobedecen y llaman fe, no es más que una muestra descarada de orgullo, vanidad y ego inflado. Jesús no lo llama fe. Si Jesús no lo llama fe, nosotros no lo podemos llamar fe. Cuando el enemigo intentó tentar a Jesús, el diablo le dijo una verdad bíblica. Échate abajo, porque escrito está. Salmo 91:11. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá. El padre de mentira, hablándole verdad a Jesús,
Dios ha prometido que mandará a sus ángeles acerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Qué tal si te echas desde el pináculo del templo a tierra, si es que eres hijo de Dios? Ajá. Tentar a Dios es algo que Jesús nunca iba a hacer. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué es lo que contestó Jesús? Jesús le dijo al mismo Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Porque déjame decirte que tentar a Dios es obligarlo a hacer lo que nosotros queremos que haga. Su protección no debe estar sujeta a la manipulación de nuestra parte. Es muy lamentable cómo pervertimos la fe en una ofensa que acusa a la naturaleza misma de Dios. Tú le dirías a tu doctor: quítele la insulina a mi madre, doctor. Si le ha de tocar, que le toque. O tal vez tú le dirías: doctor, por favor, quítele el oxígeno a mi hijo. Si se va a morir, pues ya le tocaba. ¿Verdad que no? No, tú jamás harías esto. Déjame decirte, Dios no está sujeto a lo que nosotros queremos o decimos. Él nunca estará obligado a cumplir semejante obligación. Tentar a Dios es ayunar en una huelga de hambre que le tuerce el brazo hasta que nos da lo que pedimos. Tentar a Dios es decir que en su nombre estoy sano y suspendo el tratamiento cuando el doctor y el laboratorio demuestran lo contrario. Fe distorsionada. Es tan fácil por nuestra naturaleza caída y pervertida, impía, que distorsionemos la fe. Yo no sé si tú has oído hablar de James Scott. Era un pastor en Kentucky que alguna vez de seguro él leyó Mateo 16:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Así que este hombre, haciendo uso de su maravillosa fe, manipulaba serpientes venenosas durante el culto con la idea de que glorificaba a Dios al confiar en lo que Jesús dijo. Estas son palabras de Jesús, Mateo 16:18. Estaba seguro que él con su fe podía transgredir las leyes de la creación del Padre. El pastor murió por la mordedura de una serpiente. Pero no tan solo él. Su hijo, Cody Scott, heredó esta misma fe y él fue mordido por una serpiente cascabel en pleno sermón y murió. Y murió. Ahora mi pregunta es, ¿por qué murieron estos hombres? ¿Falta de fe? ¿Por una fe mal entendida? Porque más que honrar a Dios, estos hombres buscaban alardear de su fe, querían la admiración y los aplausos de la gente, porque le demuestran a toda su congregación que Dios está con ellos. Tan torpes somos, no nos damos cuenta de que esto es tentar a Dios. Éxodo 17:7c, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos quieren demostrar que Dios está con ellos, está a su servicio. No le dan la gloria a Dios, sino que usan a Dios como el medio por el cual ellos recibir el aplauso de la gente. Así que, mis queridos hermanos, ellos transgreden la ley de la naturaleza creada por Dios, definida por Dios y establecida por Dios. En Génesis vemos que Dios creó todas las cosas por su palabra, pero Él estableció orden y límites. ¿Me escuchaste bien? Él estableció
orden y límites a todas las cosas vivientes. Les dio la habilidad de reproducirse, pero siempre bajo un límite, siempre bajo un orden. Esta reproducción se iba a hacer según su misma especie. Los pinos siempre producirán pinos y los perros siempre producirán perros. Y aunque Dios es soberano, Él no va a cambiar el orden que Él mismo estableció. ¿Qué nos dice Gálatas 6:7? No te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es el límite que Dios puso en su creación. Es el orden establecido por su decreto. Si tú lees Génesis, vas a ver que esto es verdad. Cada cosa cada ser viviente iba a reproducirse según su propia especie. Si Dios quitara su propio orden, eso lo descalificaría como Dios. ¿Por qué? Porque su palabra no sería inmutable. Los lobos impíos justifican su libertinaje y su ego espiritual con la idea de que la fe te hace inmune. Yo no sé si has oído hablar del Dr. Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, cristiana, más grande del mundo, está en Corea. Él escribió un libro muy famoso llamado La Cuarta Dimensión, donde la fe es llevada a unos extremos extraordinarios. Él mismo cuenta la historia de 3 jovencitas misioneras que en una tarde muy lluviosa tienen que ir a un poblado próximo a hacer servicio misionero, pero el río está tan crecido que no las deja pasar. Entonces su entendimiento, su negra lógica hace que ellas piensen: Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Anduvo sobre el mar. Y cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, déjame ir, Jesús le contestó a Pedro: ven. Así que ellas concluyeron: mi fe me va a permitir transgredir la ley de Dios y cruzar el río caminando sobre las aguas. Días después las encontraron muertas, ahogadas varios kilómetros río abajo. No tentarás al Señor tu Dios. Pregunta: ¿mandamiento o sugerencia? Qué triste que para muchos creyentes el tentar a Dios es un estilo de vida. Su fe los lleva a pensar que pueden transgredir sus leyes de la naturaleza. Oficialmente estamos en semáforo rojo, pero les aseguro que muchas iglesias estarán abiertas el día de hoy. ¿Para darle la gloria a Dios? ¿O para que la gente vea que Dios está con ellos? Seguimos sin aprender. ¿Qué crees que un padre que hoy está en la iglesia con el eslogan: si me ha de tocar, que me toque, porque Dios está en control, le diría a su hija que estudia química y quiere probar un poco de arsénico para probar su fe? ¿Le advertiría del peligro o dejaría que Dios haga su voluntad? Déjame decirte algo que está en Génesis. Dios creó al hombre a su imagen, le dio una identidad, investido con autoridad sobre toda la creación, le dio dominio. Pero también le dio una capacidad de amar a Dios, le dio una bendición única. Y además le dio un propósito: multiplicarse y sojuzgar la tierra. Cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios por el pecado y se perdió todo.
A veces nada más hablamos que el hombre perdió su identidad, la imagen de Dios, pero no, también perdió su dominio, también perdió su bendición, ya no amaba a Dios, ahora huía de Dios, por eso es que se fue a esconder. Y ese propósito de multiplicarse, henchir la tierra y sojuzgarla, se perdió. Todo esto se perdió. Por esta razón, Dios se hizo hombre en Cristo y nació sin pecado. Él fue tentado de todas las maneras posibles y aún así Él no pecó. Él venció al diablo, venció a la muerte, resucitando con poder. Su victoria de la redención abre camino para que todos aquellos que crean en Él lleven otra vez su imagen, tengan su autoridad, reciban su bendición y cumplan su propósito. Ahí lo tiene, pastor, ahí lo tiene. Tengan su autoridad, tengan la autoridad de Jesús. Bajo esta bandera, muchos líderes religiosos hoy no les importa exponer a su gente abriendo su iglesia. Es más, les piden a sus feligreses que se quiten el cubrebocas. Perdón, hoy tengo mi boca muy seca. Les piden a los fieles que se quiten el cubrebocas. ¿Nuestra fe nos da permiso de tentar a Dios? Porque si esto es así, entonces dime, por favor, ¿por qué Jesús no se lanzó del pináculo del templo? ¿Cuál es la pregunta del diablo? Si eres hijo de Dios, está tentando su identidad, su relación, su dominio y su propósito. Si para nosotros es permitido, ¿por qué no es permitido para Jesús? Tal vez le faltaba fe a Jesús. ¿Desconocía la escritura a Jesús? ¿No confiaba en la promesa de su Padre? A lo mejor no tenía la autoridad para lanzarse. No, mi querido hermano, no juguemos con esto. La respuesta correcta de la actitud de Cristo es amor y respeto. Jesús no va a pecar tentando a Dios diciéndole el momento, el lugar y la manera en que Dios le debe de ayudar. La actitud de Cristo delante de su Padre es una actitud preciosa que deberíamos de aprender. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto no lo escribió Jesús. Esto es lo que vivía Jesús. Experimentaba Jesús en cada una de sus decisiones. Con esta actitud de no lanzarse desde el pináculo del templo, porque Él sabe quién es y porque ama y respeta al Padre, Jesús nos da una enseñanza maravillosa. Él nos dice que debemos de priorizar los medios ordinarios para nuestra preservación. Te voy a hacer una pregunta que espero que me contestes honestamente. ¿Cómo bajó Jesús del pináculo del templo? Tenemos muchísimas opciones. ¿Ángeles? ¿Vinieron bajando y lo bajaron? O tal vez Jesús abrió un portal interdimensional. O llegó una alfombra mágica, Jesús se sube y lo bajó. O simplemente utilizó un medio ordinario como una simple y sencilla escalera para bajar. La fe no debe hacer que desprecies los medios ordinarios que nos ayudan en nuestra preservación. El que va a atravesar el agua no debe despreciar el método ordinario como un bote, o pondrá en peligro su vida, como les pasó a estas chicas. El que va a saltar de un avión no debe de despreciar un paracaídas. Tentamos a Dios cuando no caminamos en la manera que Él quiere que caminemos. En esta pandemia, ¿cómo le damos más gloria a Dios?
usando los medios ordinarios como lavarnos las manos, no saludar de mano, de beso ni de abrazo, quedándonos en casa, utilizando correctamente el cubrebocas, o le damos más gloria a Dios yendo a la iglesia para que los paganos vean que Dios está de nuestro lado? ¿Consideran ustedes que la desobediencia es pecado? ¿O nada más es una travesurita infantil? Déjame decirte que he escuchado a varios líderes religiosos justificarse el tentar a Dios porque en su iglesia nadie se ha contagiado, no les pasa nada, nadie se ha enfermado y mucho menos ha muerto. ¿Es este un buen argumento que demuestra que Dios está con nosotros, permitiendo y autorizando que desobedezcamos a nuestras autoridades? No, mi hermano, claro que no. Esta actitud acusa injustamente a Dios de solapar la desobediencia, distorsiona su naturaleza llena de amor por sus hijos. Pero esto no es nada nuevo. La Biblia nos da un registro de esta actitud. En Malaquías 3:15 decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. ¿Quiénes? Los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y no pasó nada. Escaparon. Malaquías 3:15. Hermanos, solamente hay dos opciones. Solamente hay dos opciones. Nos arriesgamos al contagio, desobedecemos a las autoridades, tentamos a Dios y nos reunimos porque somos hombres de fe. O la otra opción, confiamos en Dios. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo le decía a mi esposa, yo no tengo el control de la pandemia. Yo no le dije ni que viniera ni puedo hacer que se vaya. Solo es Dios el que tiene la última palabra. Y si por esto es necesario cerrar la iglesia, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo confío en lo que dice su palabra. Esperar pacientemente el tiempo de Dios. Porque Él en su misericordia escuchará nuestro clamor. Así que, mi querido hermano, yo anhelo de todo corazón que Dios te hable en esta tarde y que te guíe en tus decisiones. Si te invitan a otra iglesia y tú deseas ir, mi hermano, yo no lo puedo impedir, es tu decisión. Pero antes de ir, pregúntale a Dios. Dile: Señor, háblame.